47 años previo a la actualidad de esta historia, nació en el reino de Sorbet un niño mucho más grande de lo habitual. Este sería bautizado como Bartholomew Kuma, hijo de un padre perteneciente a la raza de los Bucanir y a una madre humana, siendo así él un mestizo entre ambas razas. Aunque suene muy cruel, Kuma estuvo destinado a vivir entre agonías desde que nació. Esto porque en el mundo en donde le tocó vivir estaba y sigue estando doblegado ante el gobierno mundial, el cual deberíamos identificar desde ya como el villano de la vida del protagonista de este video. Esto inicialmente porque al tener sangre de Bucanir en sus venas era visto como un ser que no tenía derecho a ser libre. Literalmente Kuma cometió el pecado de nacer simplemente por hacerlo como un Bucanir, y más temprano que tarde se lo harían pagar, ya que con el pasar del tiempo los agentes de inteligencia del gobierno descubrieron que en dicho reino habían ocultado la presencia del individuo de esta raza. Y esto desembocó en que tanto el padre de Kuma como su esposa y su hijo fueran capturados y posteriormente llevados como esclavos hacia la Tierra Santa de Mary Joyce, sitio que sirve como base principal del gobierno mundial. Ahí Kuma viviría los primeros años de su vida, y en el cual fue obligado a realizar trabajos extremadamente forzados al poseer unas grandes aptitudes físicas, y evidentemente entre los mismos recibía tanto amenazas letales como también castigos donde recibía maltratos físicos. Debido a esto, el joven Bucanir desarrolló una autopercepción diezmada por su esclavitud, ya que por culpa de la misma él creyó que su vida no valía igual que la del resto. Esto es un detalle bastante sutil que iremos viendo a medida que su vida se fue desarrollando, pero que se nota muchísimo gracias a la disposición que siempre tendría de sacrificarse por el bien del resto, demostrando así que para él la vida de cualquiera valía mucho más que la suya, siendo este un caso sumamente triste, puesto que arrastró con esto hasta la última vez que le vimos. Y habiendo dicho esto, si volvemos a la época en la que malvivió como esclavo en Mary Joyce, Kuma eventualmente con un poco más de edad recibiría la amarga noticia proveniente de su padre de que su madre había fallecido. Esta, al haber pisado la Tierra Santa, fue separada de su familia y llevada a un lugar aparte. No sabemos cuál era ese sitio. Sin embargo, quien tenga un poco de idea de lo que les ocurría a las mujeres jóvenes en este tipo de contextos donde se les privaba completamente de sus derechos, se hará una idea de lo que fue que le ocurrió. La cuestión con esto es que su madre lastimosamente no pudo soportar esa vida y de alguna u otra manera su vida se desvaneció, dejando a su hijo solo con su padre, quien al recibir la noticia que su progenitor le dijo entre lágrimas, entró en un estado de crisis en donde admitió que ya no quería seguir viviendo. Ya para este punto de la historia podríamos estar hablando perfectamente de que este es el personaje con el trasfondo más trágico de toda la obra, y es que solamente bastaron 3 páginas del manga para que Oda pudiera llevar de forma consecuente a un niño a querer acabar con el sufrimiento poniéndole un punto final a su vida, cosa que hizo que a quien les está narrando esta historia, cada vez que ve este momento, se le haga un nudo en la garganta. No obstante, aún queda mucha historia por contar y analizar. De hecho, un detalle que podemos notar de toda esta situación es que la pérdida de su madre dejó en Kuma un trauma con el que arrastró hasta su adultez, puesto que el hecho de haberla perdido en esa situación haría que más adelante rechazara establecer una relación romántica con una persona para que no le sucediera lo mismo. Y a veces la narrativa de esta historia se empecina en ser sumamente caprichosa. Dicho lo cual, para poder sacar a Kuma de ese estado de crisis, su padre recurrió a una antigua leyenda que se comentaba entre los pertenecientes a su raza. Esa es la de Nika, el guerrero de la liberación que siempre está sonriendo, el mismo que según él llevaría al joven Kuma al mar libre en donde el sol brillase algún día. Al escuchar esto, el niño pudo calmarse y dentro de su corazón despertó una llama de esperanza que nunca se apagaría, ya que a partir de ese momento, pasara lo que pasara, nunca dejaría de creer en un mañana mejor. Sin embargo, la prueba de fuego a esto no tardaría en llegar, puesto que en una de esas agradables conversaciones que tenía con su padre entre sus trabajos forzados, mientras que su progenitor bailaba y cantaba al ritmo de los tambores de la liberación de Nika, este recibió un disparo proveniente de uno de los nobles mundiales, el cual alegó que estaban haciendo mucho ruido en su tiempo de descanso. Literalmente la vida del padre de Kuma se esfumó ante sus ojos simplemente por bailar y danzar con los tambores de Nika. Al joven esclavo ni siquiera le dio tiempo de reaccionar al inminente fallecimiento de su padre por lo repentino que resultó, quedando así con una expresión en donde esa felicidad que tenía por escuchar los relatos de su
su héroe quedó manchada con la sangre de su progenitor. A partir de este momento, la familia de Kuma quedaría prácticamente diezmada, puesto que de ella solo quedó su hijo. Sin embargo, un hombre de verdad no necesita una vida fácil para intentar reconstruir su vida, y aunque toda su infancia podría ser resumida con la palabra tragedia, él como pudo la sobrellevó y supo abrirse paso hasta salir adelante. 38 años en el pasado nos ubicamos en el West Blue, más específicamente en la isla de God Valley. En aquel entonces los nobles mundiales tomaron por la fuerza el control del lugar. Esto porque consideraban que era una ofensa que un sitio de su mundo osara autonombrarse como algo referente a los dioses, ya que para ellos los únicos dioses eran ellos mismos y nadie más. Adicional a esto, esa isla era rica en recursos naturales, por lo que al gobierno le interesaba tomar el control de la misma. Sin embargo, estos aprovecharían la oportunidad para celebrar una competencia que realizan cada 3 años, en la cual tenían como objetivo a un montón de humanos, los cuales cazarían como si fueran animales para recolectar puntos y repartir premios a quienes más puntos acumulasen. A través de esta barbarie, el autor nos demuestra lo retorcidas que llegan a estar las mentes de los nobles mundiales. Todo esto producto a creerse los dioses del mundo. Y ya que tenemos bien en claro la posición del conjunto antagónico en esta situación, pasemos ahora a hablar del protagonista de este video, quien lastimosamente fue enviado hasta ese lugar para participar en las competencias, evidentemente siendo él una presa más a la que debían darle caza. Todo esto hizo que Kuma, quien recordemos que aún seguía siendo un niño de apenas 9 años, fuera consumido por el miedo ante esa situación e intentara escapar corriendo por el valle del lugar. Para su mala suerte, todos los otros esclavos fueron obligados a buscarlo, ya que si él se escapaba, a todos ellos les iban a eliminar, cortándoles cualquier posibilidad de escapar del sitio. Para poder someter a Kuma, todos sus semejantes tuvieron que golpearle hasta dejarle casi inconsciente. Sin embargo, mientras era arrastrado de vuelta al sitio en donde se encontraban todos los esclavos, 2 chicos desde la cima de una colina aparecieron. Estos eran otros 2 esclavos, uno llamado Emporio Ivankov y la otra Ginny. Kuma logró observarles sin saber que ambos serían 2 personas extremadamente importantes en su vida, y toda esa relevancia comenzaría a construirse a partir de un plan que ambos tenían para poder escapar del lugar. Este consistía en usar a algunas de las frutas del diablo que ofrecían como premios de las competencias para escapar en conjunto luego de consumirla, y para poder llegar a ellas, Ginny, que era una experta en el uso de los Tendenmushi, se dedicó a filtrar la información de lo que estaba ocurriendo en el lugar al exterior, y esto ocasionaría que varios piratas intentaran invadir la isla con intenciones de quedarse con los tesoros que ofrecían como premios. Gracias al gran revuelo que se iba a crear, los esclavos aprovecharían la oportunidad e intentarían escapar. Todo esto sonaba muy bien en la teoría, pero llevarlo a la práctica requería de que alguien sirviera como señuelo para que el resto pudiera actuar, y es ahí en donde nuestro protagonista entró en juego. Tras haber sucumbido ante el miedo, el joven Kuma se armó de valor y decidió ofrecerse como voluntario, esto alegando que gracias a su resistencia y a su fuerza podría cumplir de mejor manera esa función. Sin embargo, esta decisión podría tener varias razones que van más allá de esa justificación. La primera de todas ellas la comentó él mismo, y esa fue que no quería ver morir a nadie más. Con esto se demuestra esa bondad que había desarrollado el personaje a pesar de haber vivido horrores previamente. Sin embargo, si nos regresamos un poco más atrás a lo dicho en este análisis del personaje, esta situación podría ser una evidencia de lo que les comenté respecto a que Kuma crecería no dándole el valor que realmente tenía su vida y su integridad física. Esto por haberse desarrollado como esclavo desde bien temprano. Puede que haya sido por eso que decidió poner la vida de sus compañeros esclavos por encima de la suya. Y esto también podría ir de la mano con un intento de resarcir el hecho de haber intentado escapar del lugar perjudicando indirectamente al resto. En pocas palabras, puede que al Kuma escuchar que a todos les matarían si escapaba se apenara por haber intentado irse, y en un intento de arreglar lo que quiso hacer se ofreció como carnada para ayudar a que el resto se salvara, sin importarle lo que podría ocurrirle, pero no existen pruebas de ello, así que no se tomen esto como una verdad, simplemente es una interpretación de la situación. Ahora bien, al escuchar las palabras de Kuma, Ginny quedó sorprendida por su nobleza, e Ivankov se motivó muchísimo y le prometió que no permitiría que fuera asesinado por nadie mientras cumplía su función. Pasadas las horas, el
curso natural de la situación se desarrolló tal cual como lo planificaron los esclavos. Dos bandas poderosas de piratas invadieron God Valley, tanto los piratas Rocks como los de Roger, y al sumarse Monkey D. Garp para combatirles y los caballeros divinos para defender al resto de la nobleza, explotó un caos en la isla, mismo que aprovecharon Kuma e Ivankov para infiltrarse en el lugar donde almacenaban los premios, dando así con dos frutas del diablo, la Nikyu Nikyu no Mi y la fruta del dragón oriental. Esta última fue arrebatada de las manos de Ivankov por parte de Charlotte Lin Lin, una de las piratas de Rocks y futura emperatriz del mar. Sin embargo, antes de que hiciera lo mismo con la Nikyu Nikyu, Kuma alcanzó a comerla, y tras las órdenes de Ivankov de que se fuera a intentar salvar a los demás, este logró salir de ese pequeño conflicto. Para su mala suerte, de camino a llevar a cabo su objetivo se cruzó con el que acabaría siendo el villano de su vida, uno de los miembros del Gorosei, es decir, del consejo de ancianos que ocupaban el puesto de su máxima autoridad en el mundo de One Piece. Su nombre era Jay García Saturn, y con una de sus habilidades derribó a Kuma. Posteriormente aprovechó para decirle que al haber nacido como bucanir, él solamente debía limitarse a vivir y morir como un esclavo. Ante esta afirmación, el joven Kuma le respondió diciéndole que no lograba encontrarle sentido al hecho de que alguien naciera siendo un esclavo, y posteriormente dijo que si tuviera algo de poder en ese preciso momento intentaría ser como Nika, ya que buscaría ayudar a quienes lo necesitaran, salvando así a tanta gente como fuera posible. Sin darse cuenta, con esta serie de comentarios Kuma despertaría la ira de Saturn, ya que este no conocía que la figura de Nika antagonizara totalmente todo lo que Saturn y el gobierno mundial representaba. No obstante, el destino en esta oportunidad jugaría a favor de nuestro querido protagonista, ya que la banda de Roger y Rocks colisionaron creando un gran conflicto en el lugar, mismo que aprovecharía el joven bucanir para llevar a cabo su deseo de obrar como aquel legendario guerrero de la liberación del cual su padre le habló. Esa llama de la esperanza en su corazón que nunca se apagó a pesar de las adversidades ardió más fuerte que nunca, pero lastimosamente nosotros como espectadores no tuvimos la oportunidad de verle obrar como el héroe del lugar, ya que la historia tuvo un pequeño salto temporal. No sabemos con exactitud cuánto tiempo ocurrió, pero lo que sí que conocemos es que el siguiente sitio en donde nos ubicaremos será nuevamente el South Blue, ya que nuestro protagonista acabó nuevamente en el reino de Sorbet. Este se encontraba rezando en una iglesia, según él, para pagar las penitencias que debía tener al no poder salvar más vidas en el incidente de God Valley. Ante esto, Ivankov le resaltó que estaba equivocado al pensar de esa manera. Esto porque en medio de aquel caos logró salvar a más o menos 500 personas. Ginny destacó que todos le agradecieron a Kuma entre lágrimas, mismas que ellas también derramó al ver a la gran hazaña de su compañero. A través de esto nos queda en evidencia la nobleza de Kuma, quien valoraba tanto la vida de los que se encontraba a su alrededor que a priori no se permitía estar feliz por haber logrado escapar y salvar a un montón de personas. Esto porque varias de ellas no pudieron lograrlo y se quedaron en el camino. Sin embargo, Ivankov le haría entrar en razón con unas palabras que resonarían tanto en su mente como en su corazón, ya que con ellas bautizó la mano de su amigo usada para salvarles a todos, dándole así el nombre de la mano de la liberación. Ya se podrán imaginar lo importante que sería esta frase para Kuma, quien desde el fallecimiento de su madre encontró cobijo en las historias de su padre de aquel guerrero de la liberación que ayudaba a los demás. Sin buscarlo, el joven bucanir se convirtió en un guerrero de la liberación de todas esas personas. Sin buscarlo, Kuma se convirtió en el héroe de su propia historia. Tras esto, Ivankov tomó la decisión de salir al mar a gozar de su libertad navegando por el mundo, y Kuma aprovechó para prometerle que jamás se olvidaría de su rostro. Lastimosamente, dicha promesa no podrá cumplirla en el futuro, pero eso es demasiado pronto para hablar de ello. De momento, quedémonos con que Ginny decidió quedarse junto a Kuma, y tras despedirse de su amigo, ambos decidieron establecerse en el reino trabajando para ganarse la vida honradamente. A pesar de ello, algunos niños intentaron molestarles, pero Ginny, al ser la mayor y la que más carácter tenía entre los dos, salió a defender a su amigo. No obstante, al Kuma usar su fruta para curarles el dolor a los mismos niños que le molestaban, se ganó su buena voluntad, convirtiéndolos así en sus amigos. Más adelante, tras una ardua jornada laboral, ambos se encontraron en la iglesia que convirtieron en hogar cenando. Tras saciarse por completo, ambos niños no pudieron evitar llorar de la felicidad. Esto porque jamás habían
imaginado poder vivir fuera de la esclavitud, siendo esta una escena extremadamente conmovedora, ya que demuestra que la verdadera felicidad se encuentra en esos pequeños detalles que muchos nos olvidamos que tenemos, y sobre todo en la compañía de nuestros seres queridos, los cuales nos acompañan en las buenas y también en las malas. 30 años atrás en el pasado, ya con 17 años, nuestro bucanir favorito se convirtió en sacerdote del mismo lugar en donde nació, viviendo así en la iglesia en la que se estableció tras su llegada de God Valley. Este se dedicaba a extraerles el dolor de los cuerpos a los ancianos del lugar usando los poderes de su fruta. Y esto lo podríamos catalogar como un acto caritativo, ya que no les cobraba nada por ello. Sin embargo, la bondad de Kuma llevaba esta situación a otro nivel. Esto porque debido a la forma en la que su fruta funcionaba, dicho dolor volvería a su cuerpo de origen si alguien no lo absorbía al tiempo de haber sido extraído. Es por esta razón que todas las semanas nuestro sacerdote se dedicaba a absorber con su cuerpo todo ese dolor que iba acumulando. Como ya les mencioné antes, Kuma tenía esa forma de pensar que le hacía sufrir por los demás, según yo, por haber vivido como un esclavo desde tan temprano en su juventud. Pero bueno, al menos tenía el consuelo de que ahora vivía con alguien que se preocupaba mucho por él, y esa era Ginny, quien con ya 21 años tenía una apariencia física bastante atractiva para todos en general. Sin embargo, ella solo tenía ojos para su querido Kumachi, razón por la cual con el pasar de los años, ya teniendo su enamorado 22, ella le propuso casarse con él. Sin embargo, Kuma rechazó la oferta, no porque no la quisiera. De hecho, podría decirse que Kuma también estaba enamorado suyo. Sin embargo, el fuerte trauma de haber visto cómo tanto él como su padre y su madre sufrieron por el tema de su raza seguía estando latente en su mente, y eso le hacía querer evitar que cualquier mujer sufriera el mismo destino que tuvo su progenitora, obligándole así a no poder aceptar tener un compromiso nupcial con la persona que amaba. Sí, nuevamente Kuma anteponía el bienestar del resto por encima del de sus deseos y anhelos, incluso aunque esto incluyera ser feliz a la que para ese momento era la más importante en su vida. Más adelante, para poner fin a esa discusión que tenían con ese tema, Kuma le comentó la noticia del periódico que hablaba acerca de las andanzas de la Armada Libertadora, la cual causaba muchos alborotos por distintos países, derrocando lo que consideraban como gobiernos corruptos que perjudicaban a sus habitantes. Esta era liderada por el que mundialmente era conocido como un criminal extremadamente poderoso, Monkey D. Dragon. Sin embargo, Kuma veía en él una figura heroica, ya que hasta donde entendía, Dragon se dedicaba a liberar a los habitantes de países que eran sometidos de mala manera por sus gobernantes, más o menos algo parecido a lo que decían que hacía Nika en sus leyendas, y algo semejante a lo que hizo él en God Valley, pero evidentemente no se pondría de ejemplo a sí mismo, ya que Kuma no era alguien con ese tipo de soberbia. Dicho esto, poco a poco las condiciones en el reino de Sorbet fueron empeorando, esto porque su gobernante, el rey Bekori, pretendía dejar a su suerte al sector menos pudiente del lugar, haciendo que su estado fuera más pequeño, esto para tener que pagar menos impuestos celestiales al gobierno mundial, dejando así como resultado que el sector en donde vivía Kuma se convirtiera en un lugar sin ley. Esto específicamente ocurrió hace 22 años atrás en el pasado, cuando el protagonista de este video tenía 25 años. Al enterarse de toda esta situación, Kuma decidió manifestarse en contra de esa medida de forma violenta contra el gobierno, y esto lamentablemente acabó con él siendo apresado. Por su parte, tanto Ginny como los amigos que hicieron desde jóvenes acabaron junto a él por intentar hacer que liberaran a su amigo Bucanir, y este habría sido el final de las aventuras de Kuma. De no haber sido porque esa armada libertaria que leyeron que existía en el periódico decidió visitar a su reino. Por medio de un conflicto entre ellos y el gobierno del país, la armada logró hacer que el rey Bekori dimitiera de su cargo, y luego de hacerlo, dos personas muy importantes de la misma se dirigieron a la cárcel del lugar. Resulta que la visita de los libertarios al lugar no fue casualidad, puesto que Emporio Ivankov, quien ahora formaba parte de la misma, influyó para que fuera al sitio y por ende que rescataran a su antiguo amigo que hizo en God Valley. Kuma y Ginny al verle se llenaron de felicidad, y luego de festejar su reencuentro, Ivankov le propuso a Kuma que le acompañara en su aventura, la cual consistía en cambiar junto a la armada el mundo en el que vivían, propuesta que Kuma decidió aceptar, y por su parte Ginny también le quiso acompañar, oficializándose así ambos como miembros de la organización que posteriormente sería conocida como el Ejército Revolucionario, siendo Bartolomé
Bartholomew Kuma, con el tiempo uno de los tres grandes pilares de la misma junto a su hermano de circunstancias Ivankov y el líder Dragon. Con el transcurrir del tiempo, Kuma, además de ir escalando puestos en la Armada Revolucionaria, también se fue ganando la confianza de Dragon, tanto como para que éste le contase de su pasado como marín. A la par que esto ocurría, Kuma visitaba periódicamente al reino de Sorbet, esto para ayudar a todos los enfermos que ahí se encontraban, y así transcurrieron unos cuantos años de calma. Sin embargo, tal cual como dicen, antes de una gran tormenta, la tranquilidad aparenta establecerse. Esto nos lleva a hablar de un suceso que ocurrió hace 14 años en un reino que actualmente es desconocido. En él se encontraba una tropa de la Armada Revolucionaria. Estos parecen que habían concluido una misión, y los mismos al parecer estaban liderados por Ginny, quien para ese momento ya se había convertido en la capitana de la división del Mar del Este. La pelirrosa se mostraba deseosa de volverse a encontrar con su querido Kuma. Sin embargo, en ese preciso momento esta fue capturada por un tenryubito que llegó repentinamente al lugar. De momento no tenemos información referente a quién fue el que lo hizo. Sin embargo, sabemos de sobra lo que le hizo. Pero antes de ahondar en los detalles, evidentemente al haber recibido la noticia de que su compañera de vida fue capturada y volvió al infierno del cual pudieron escapar de niños, Kuma recibió un golpe extremadamente bajo, quien a partir de ese momento tomó una actitud mucho más sombría y distante con todos sus compañeros, así como también un actuar muchísimo más agresivo durante las batallas que tuvo. Lo curioso es que gracias a todo esto la Armada pudo acrecentarse mucho más como organización. Sin embargo, nada de eso valía el alto costo que supuso para Kuma la ironía de haberse contenido a establecer matrimonio con la que era el amor de su vida, justamente para evitar que sufriera el mismo destino que su madre en su momento por haberse casado con un bucanir, y que al final, a pesar de ello, de igual forma hubiera sufrido ese triste destino de haber sido llevada por la fuerza hacia la Tierra Santa, solo que en este caso específicamente para convertirla en la esposa del noble al que le llamó la atención por su belleza en ese momento. Y es que esta característica, junto a su insaciable hambre, eran sus rasgos más propios, misma belleza que le pesaría muchísimo, puesto que 2 años tuvieron que transcurrir desde su captura para que la liberaran. No obstante, no en las condiciones en las que ni ella ni nadie que le quisiera habría querido verle. Como ya les dije antes, uno de los rasgos más característicos de Ginny era su belleza, misma que le atrofiaron durante su estadía como esposa de ese tenryubito en la Tierra Santa, ya que fue tomada como conejillo de indias para los experimentos que hacía uno de los miembros del Gorosei, Jay García Saturn, el mismo con el que se cruzó Kuma en God Valley. Este, al ser el encargado del apartado científico del gobierno mundial, decidió hacer una especie de pruebas con Ginny, esto porque estaba en condición de embarazo y le servía para experimentar las posibilidades de traspasar los poderes de una fruta del diablo a un feto. Sí, así como lo escuchan, Ginny fue raptada por la fuerza y llevada a Mary Joyce para casarse con un tenryubito, mismo que posteriormente la embarazó, evidentemente en contra de su voluntad, cosa que ya se imaginarán lo que significa, y que posteriormente fue reclamada por Saturn para usarla como sujeto experimental. Por culpa de todos estos experimentos, Ginny contrajo una enfermedad conocida como las escamas zafiro, la cual hacía que cuando su piel entrara en contacto con los rayos del sol le salieran escamas azules, atrofiando así la gran belleza que alguna vez tuvo. Por esto y porque no siguió siendo de utilidad en Mary Joyce, esta fue liberada junto a su hija recién nacida, a la cual decidió llamar Bonnie, y juntas se transportaron en un barco hacia el reino de Sorbet. Desde ahí esta decidió llamar a sus antiguos amigos revolucionarios y les comentó que le habían liberado, pero que lastimosamente estaba a punto de morir a causa de su enfermedad, por lo que ese mensaje era más bien una despedida. Kuma le pidió a Ginny que le dijera en dónde estaba, sin embargo esta se negó, ya que no quería que le vieran en esa condición, y claro, para muchos esto podría sonar absurdo. ¿Quién no habría querido ver a una de las personas que más ama en su lecho de muerte? Sin embargo, esto tiene una explicación, y es que para una mujer que constantemente recibía halagos por su físico, debió haber sido extremadamente difícil tan solo imaginarse las expresiones de quienes estuvieran acostumbrados
obligados a verle así al darse cuenta de cómo acabó. Además, también hay que tener presente que Kuma siempre fue el hombre que amó, por lo que ver su reacción sería especialmente dolorosa para ella. Y no conforme con todo esto, también debía tener presente que ahora cargaba con su hija, la cual habría querido que tuviera como padre a Kuma y no al noble mundial que la raptó. Por todo esto, ella intentó evitar su reencuentro con Kumachi, pero al bucanir no le costó mucho esfuerzo deducir que se encontraba en la iglesia que tenían de hogar, por lo que se dirigió hacia el lugar con los poderes de su fruta a toda velocidad. Y por si toda esa tragedia no fuera poca cosa, al hacerlo, Kuma se perdió la oportunidad de escuchar las últimas palabras del amor de su vida, con las cuales le dejó bien en claro que desde siempre y para siempre le seguiría amando. En lugar de escuchar esas hermosas palabras, Kuma se topó al llegar al lugar con el cadáver de Ginny, y evidentemente su reacción fue la que decidió evitar ver la pobre difunta. Mientras tomaba su cuerpo sin vida, Kuma recordaba ese hermoso momento que compartió con ella desde niña, así como también el momento en el que decidió rechazarle cuando le pidió matrimonio, y este habría sido el último clavo en el ataúd del hombre maravilloso que conocimos, ya que no sería para menos que cambiara su actitud de forma permanente luego de haber sufrido semejante desdicha. Pero antes de caer completamente en el abismo, los llantos de una bebé resonaron en esa iglesia, los cuales provenían de la pequeña hija de Ginny, Bonnie. Tras verla, Kuma fue informado por los ancianos del lugar que su madre le había protegido con su cuerpo de los rayos del sol durante todo su viaje en barco hasta llegar ahí, y luego se le entregó a ellos para que la cuidaran. Evidentemente, el sentimiento de culpa de Ginny le impidió pedirle a Kuma que se hiciera cargo de una hija que no era suya. Sin embargo, ese hombre extremadamente noble fue salvado antes de perderse en la oscuridad, por lo que volvió a tomar el control de sí mismo y juró que se haría cargo de esa niña, iniciando así una nueva etapa en su vida, la de ser el padre de esa criatura. A pesar del contexto tan trágico que tiene esta situación, existe algo que me hace sentir reconfortado al rememorarla, y es que Ginny sin quererlo llevó a que esas dos personas, Bonnie y Kuma, pudieran salvarse mutuamente sus vidas. La de Kuma fue salvada por Bonnie porque el sentido de responsabilidad que tuvo al asumir automáticamente al adoptarla como su hija fue lo que le mantuvo en el buen camino. Recordemos que ya de por sí Kuma estaba sumido en una sombría actitud, y por otro lado, debido a una situación que pronto veremos que ocurrirá con Bonnie, solo el haber conocido a alguien tan noble como quien se convirtió en su padre le pudo haber salvado la vida. Con el pasar del tiempo, Kuma pudo superar la muerte de su enamorada, gracias a tener la cabeza muy ocupada en su nueva responsabilidad, la crianza de Bonnie. En un principio a este le costaba bastante debido a la enorme diferencia de tamaño que había entre su cuerpo al ser un bucanir, y el evidente tamaño pequeño de la bebé al ser una recién nacida. Sin embargo, como pudo se las arregló para poder alimentarla y cuidarla de buena manera, siendo esto algo que no fue en vano, ya que con el transcurrir del tiempo la niña le reconocería como su padre desde pequeña, haciéndole así extremadamente feliz. Tal cual como les comenté, si bien es cierto que podría decirse que Kuma llegó para hacerse cargo de Bonnie y en un futuro le salvaría su vida, no se puede negar que a su manera esta niña le salvó la vida a él también de haber caído en una oscuridad absoluta, en la cual evidentemente no habría acabado bien. Ya estando un poco más mayor su hija, Kuma pudo compaginar sus labores en el ejército revolucionario junto con el cuidado de Bonnie. Sin embargo, un día este descubrió una amenaza terrible para la pelirrosa. Al parecer, ella también tenía los genes de la enfermedad de las escamas zafiro, y la misma se manifestó en forma de un pequeño cristal en su mejilla. Al ver esto, el bucanir se alertó y tapó todas las ventanas de la iglesia para que los rayos del sol no empeoraran su condición, y posteriormente los amigos de la infancia de Kuma llamaron a unos médicos para que le fueran a chequear, pero debido al desconocimiento de la enfermedad, estos no pudieron ayudarle. Al verse en esta situación, Kuma tomó la decisión de dejar el ejército revolucionario, esto para poder centrarse en los cuidados de su hija y quizás en encontrar una posible cura para su enfermedad. Y así transcurrió el tiempo, hasta llegar específicamente a 7 años antes de la actualidad de la historia. Ahí una Bonnie de ya 5 años se dedicaba a ahuyentar a los niños de alrededor que se burlaban de los cristales de su mejilla. Sin embargo, Kuma, para intentar animarla, le decía que las joyas que tenía les parecían hermosas, cosa que le gustaría tanto a Bonnie que más adelante usaría la palabra jewelry en referencia a las palabras de su padre como apellido
de su nombre como pirata. Kuma aprovechaba los momentos con su hija para inculcarle su fe en Nika, el guerrero de la liberación, y esto dio pie a que Bonnie empezara a desear recorrer lugares recónditos del mundo como la Isla del Cielo, la Isla Gyojin, para encontrarle. Pero no toda su paternidad fue tan fácil, puesto que por otro lado por su cuenta seguía buscándole una solución a su enfermedad, y eso le llevó a conversar con un doctor que sabía mucho más del tema. Este fue el momento en el que Kuma se enteró de que la enfermedad de su hija tenía avances irreversibles y que a lo mucho, producto a ello, su vida podría extenderse solamente hasta los 10 años. Es decir, le quedaban aproximadamente 5 años de vida a su hija. A partir de ese momento, Kuma comprendió que debía tomar una postura muchísimo más activa para intentar solucionar esa situación. Sin embargo, un año después de esto último, el rey Bekori volvió al reino de Sorbet con intenciones de vengarse del país quemando el distrito de los menos pudientes. Y así lo intentó. Sin embargo, como pudo, Kuma intentó salvar a la mayoría de los habitantes. Por su parte, una tumba iracunda fue hasta el castillo con intenciones de reclamarle a Bekori por eso que estaba haciendo, pero su respuesta fue abrir fuego a los protestantes, cosa que enfureció mucho más al protagonista de este video, a quien no le tomó mucho esfuerzo entrar en el castillo por la fuerza y mandar a volar a Bekori con su poder. Ya no era el mismo tipo que intentó hacerlo hace años atrás. Ahora era un revolucionario experimentado que sabía lo que estaba haciendo. Este acontecimiento posteriormente fue conocido en la historia del lugar como el incidente de la revolución de un hombre, ya que Kuma solo realizó un golpe de estado hacia ese gobierno. Este suceso llegó hasta Mary Joyce, más específicamente a oídos de Saturn, quien recordemos que ya conocía a Kuma desde antes. Y ahora, volviendo al reino de Sorbet, los habitantes querían que Kuma se convirtiera en el nuevo rey. Sin embargo, este decidió rechazar dicho poder político, cediéndoselo a un sujeto llamado Bulldog, quedándose él como el protector del país. Por su parte, Bonnie accidentalmente aprendió a controlar los poderes de la fruta con la que Saturn había experimentado con ella cuando apenas estaba en el vientre de su madre. Esta era la Toshi Toshi no Mi y le permitía cambiar de edad. Entre otras cosas, sin quererlo transformó su cuerpo en el de una adulta, teniendo así una apariencia muy parecida a la de su madre. Al verla, evidentemente Kuma entró en shock, pero luego todos comprendieron la situación de que tenía los poderes de una fruta. Sin embargo, toda esta conversación fue interrumpida por la llegada del rey Bulldog y su madre, la reina viuda Connie, a quien confundieron con Bonnie. Pero bueno, la cuestión está en que el rey Bulldog le comentó a Kuma que el rey Bekori había ido a Mary Joyce y acusó a Kuma de toda la destrucción que él mismo había generado. Al parecer, luego de eso estaría dispuesto a regresar a recuperar el trono acompañado de muchos buques de guerra. Kuma, al verse en esa situación, tomó la decisión de encargarse de Bekori definitivamente. Sin embargo, como sabía que luego de eso sería considerado un criminal, les dejó a Bonnie a cargo a Bulldog y a Connie. Y así fue. Bekori había llegado al reino junto con varios buques de la marina, pero nada de eso fue problema para Kuma, quien rápidamente hundió toda esa flota. Y a partir de ese momento, Bartholomew Kuma pasó a ser un criminal buscado por la marina, emprendiendo así un viaje por el mundo en búsqueda de la cura de la enfermedad de su hija. Esto le llevó a visitar a todos los lugares a los que envió a los sombreros de paja más adelante en la historia. No obstante, no tuvo éxito en encontrar lo que buscaba, mas sin embargo, existe un dicho que reza que a un buen hombre nunca le abandona Dios. No sé hasta qué punto eso sea verdad, pero lo que sí que es un hecho es que en el momento de más debilidad en el viaje de Kuma, este cruzó su camino con sus antiguos compañeros revolucionarios. Al encontrarse con Dragon, este le puso al tanto de que Ivankov fue capturado y apresado en Impel Down. Por su parte, Belo Betty le pidió permiso para ocupar el antiguo puesto de Guinea, a lo que este aceptó. Sin embargo, la verdadera razón por la que Dragon quiso reunirse con su amigo era para comentarle que el Dr. Vegapunk, alguien con quien había entablado amistad, fue reubicado por el gobierno a una nueva base luego de un problema que hubo en la que tenía anteriormente, y que este podría conseguir la cura para su hija, sugiriendo así que lo fuera a visitar. Al escuchar que la enfermedad de Bonnie podría tener solución, Kuma se emocionó muchísimo y le agradeció a su amigo por tal valiosa información. Sin perder el tiempo, el bucanir regresó al reino de Sorbet y se llevó a su hija hacia la nueva base de Vegapunk, la cual en un futuro sería conocida como Egghead. Ahí ambos personajes conocieron al científico, quien para ese momento no se había cortado la cabeza todavía. Al examinar a Bonnie, este le dijo a Kuma que podría curarla aplicando tecnología muy avanzada. Sin embargo, esta operación sería extremadamente costosa, y luego de examinar a Kuma también y darse cuenta que era un bucanir, tuvo la idea de utilizarlo como sujeto de pruebas para un proyecto de clonación que tenía pensado hacer. Esto como forma de pago para operar a Bonnie. Resulta que Vegapunk quería crear un ejército de cyborgs superpoderosos con los que se enfrentaran a los criminales del mundo, y quería aprovechar el poder físico de la raza de los bucanir para
ello, por lo que le propuso a Kuma ese método de pago como condición para salvar a su hija, cosa a la que nuestro protagonista evidentemente aceptó. Todo esto sin darse cuenta de que estaban siendo espiados por Saturn, quien había colocado Dendenmushis transmisores por la base. Eventualmente este no tardaría en entrometerse en la situación, por lo que le ordenó al almirante Kizaru que fuera al lugar para resguardar la base y todos los activos del gobierno que habían ahí. Ya estando Kizaru en el lugar, Saturn se puso en contacto con Vegapunk y le impuso varias condiciones para que pudiera usar a Kuma como sujeto de experimento. La primera de ellas era que se convirtiera en un Shichibukai, esto para reemplazar a Hanafuda, un antiguo miembro al que había derrotado Ace en aquel entonces. La segunda era que debía doblegarse completamente a la marina, y la tercera era que debía borrarle por completo la memoria, renunciando así a su conciencia, esto para que su pasado como revolucionario no le causara problemas. Vegapunk, al escuchar esto último, se enfureció porque sabía que haciendo eso estaría matando a Kuma, razón por la cual rechazó a priori las condiciones. Sin embargo, Kuma, al no tener otra posible cura para la enfermedad de su hija, decidió aceptar todas y cada una de esas condiciones de Saturn, renunciando así por completo a su vida con tal de poder salvar a quien más quería en el mundo. Nuevamente, Kuma pondría el bienestar de alguien por encima de su propia integridad física, pero ahora habría una razón más allá del complejo que desarrolló. Esta vez lo hacía por absoluto amor a quien intentaba resguardar. A pesar de que tuvo que haber sido un golpe durísimo para Kuma el tener que entregar su conciencia y por ende su vida como pago para la operación de su hija, la historia todavía le tendría preparado un golpe bajo, y ese era el de que Saturn les indicó que luego de que Bonnie se recuperara de su enfermedad, esta sería tomada como rehén por el gobierno para asegurarse de que Kuma cumpliera con su parte del trato, imposibilitándole así poder verla mientras realizaba sus labores como Shichibukai. Al escuchar esto, Vegapunk nuevamente se puso furioso. Sin embargo, al verse acorralados ante la situación, a Kuma no le quedó de otra que intentar negociar que su hija pudiera al menos vivir en la vieja iglesia en donde creció, condición a la que Saturn terminó accediendo. A partir de ese momento, ambos procesos se fueron realizando, tanto el del tratamiento de Bonnie como el de las modificaciones en el cuerpo de Kuma y sus clonaciones. Todo esto a la par que se desarrollaba la isla de Egghead propiamente como la conocemos. Con el pasar del tiempo, tanto el padre como su hija desarrollaron una buena amistad tanto con Vegapunk como con Sentomaru e incluso también con el propio Kizaru, quien se mantuvo ahí para asegurarse de que todo fuera como el gobierno lo había ordenado. Y así transcurrieron 6 meses, los cuales sirvieron para que la primera fase del tratamiento de Bonnie concluyera y le permitiera salir de la isla de Vegapunk y regresar al reino de Sorbet. Kuma se encargó de llevarla y le dejó al cuidado de la reina Connie. A todo esto, Bonnie no sabía las condiciones que habían pactado su padre y Vegapunk para poder curarla, por lo que su padre se aprovechó de ello para engañarle diciéndole que volvería dentro de un año, y aquí le correspondía realizar sus nuevas tareas, diciéndole así que cuando volviera le llevaría de viaje con él. Evidentemente todo era falso, ya que él mismo sabía que difícilmente le podría volver a ver, razón por la cual antes de irse se despide de ella dándole las gracias por todo, incluso por haber nacido. Por su parte, un agente del Cypher Pol se quedó en el lugar haciéndose pasar por una enfermera que se mantenía a su cuidado, y esta se aprovechó para dejarle bien en claro a Kuma que si no hacía lo que el gobierno le exigió, matarían a Bonnie. Pero bueno, esto da inicio a la etapa de Shichibukai de nuestro protagonista, quien se lanzó al mar en un barco que usaba como Jolly Roger el dibujo que alguna vez le hizo su hija, y mientras se dedicaba a combatir piratas en nombre del gobierno, también le mandaba cartas a la niña periódicamente. Ahora, en uno de esos breves periodos de tiempo en los que no tenía mucho que hacer, decidió ir al East Blue, más específicamente a la isla de Dawn. Esto porque sintió curiosidad por el hijo que una vez descubrió que tuvo su amigo Dragon, el cual se encontraba en ese lugar. Es por esto que cronológicamente hablando, 3 años del punto actual de la obra, Kuma fue hacia el bosque en donde se encontraba Luffy y le observó desde lejos mientras entrenaba antes de salir a su aventura en el mar, alcanzando así a poder ver cómo este se estiraba, tal cual como lo decía las leyendas de Nika que su padre en algún momento le contó. Gracias a ello, Kuma pudo identificar en Luffy esa posible figura de Salvador que eventualmente
eventualmente llegaría a liberarles a todos, razón por la cual tomaría varias decisiones a su favor más adelante. Por otro lado, todas las cartas que le escribía a su hija no llegaban a ser recibidas por la pelirrosa, esto porque la agente del Cypherpol que le tenía como rehén las destruía al encontrarlas en el buzón, y así transcurrió el tiempo hasta que Bonnie alcanzó a cumplir 9 años. Evidentemente Kuma le escribió una carta para felicitarla, pero la misma no llegó, cosa que despertó el malestar de su hija. Por su parte, el Shichibukai, a pesar de estar del lado del gobierno, ayudaba en lo que podía al ejército revolucionario, eso sí, sin mediar ni una palabra. Esto evidentemente generó tanto en Dragon como en un Sabo, ya adulto, dudas al respecto de su situación, ya que sabían que este estaba del bando del gobierno, pero sus acciones indicaban que seguía considerándoles como amigos. Al tiempo de esto, las escamas zafiro de la cara de Bonnie desaparecieron, cosa que indicaba que estaba completamente curada de su enfermedad. Sin embargo, los agentes del Cypherpol querían seguir manteniéndole como rehén, pero en algún momento Connie descubrió sus verdaderas intenciones e ideó un plan para que Bonnie escapara del lugar junto con los amigos que habían hecho sus padres en el reino cuando eran jóvenes. Y así mismo lo hicieron, pero en el último momento la gente del gobierno descubrió que se estaba escapando e intentó evitarlo. Sin embargo, Bonnie se valió de los poderes de su fruta para golpearle tal cual como lo haría Nika, es decir, estirando su brazo, ya que así había escuchado que su padre decía que este luchaba, y esto dio inicio a su aventura como pirata, teniendo así a los amigos de sus padres como nakamas en su travesía, la cual tenía como objetivo encontrar a Kuma para que ambos pudieran volver a vivir juntos, razón por la cual le seguían la pista. Sin embargo, el Shichibukai se les escapaba para evitar tener problemas con el gobierno, y así transcurrió el tiempo hasta que en paralelo a los acontecimientos Luffy también emprendería su travesía. Al enterarse de esto, Kuma destacó la casualidad de que tanto su hija como el de Dragon se hubieran convertido en piratas. Por otro lado, el proceso de clonación de su cuerpo se seguía desarrollando, y en Egghead ya habían varios cuerpos idénticos al suyo, a los cuales Vegapunk decidió llamarles pacifistas, debido a que así fue que se autodefinió Kuma cuando se conocieron. El Buccaneer aprovechó esta oportunidad en la que se reunió con Vegapunk para revelarle que Luffy era el hijo de Dragon, y que a su vez compartía otras similitudes con su ídolo, Nika. Más adelante Kuma se encontraría con Luffy por primera vez en Thriller Bark. Ahí probó las capacidades de sus compañeros para poderle defender. En aquel entonces dijo que tenía órdenes de llevarles ante el gobierno, pero viendo lo sucedido en retrospectiva nos podemos dar cuenta de que, aunque se hubiera llevado a Luffy, no lo habría entregado. Sin embargo, lo que todos sí que sabemos que sucedió es que le dio la oportunidad a Zoro de demostrar cuánto estaba dispuesto a sacrificar para defender a su capitán, y al ver su compromiso decidió dejarles tranquilos e irse del sitio. Más adelante, estando en Shabondi, sería informado de la reunión que tendrían todos los Shichibukai, en la cual planearían junto a la marina el conflicto que tendrían contra el Yonkou Barba Blanca tras la captura de Port Ghasty Ace. Pero aprovechando que Bonnie también estaba en Shabondi, para ese momento le observó desde lejos con mucho cariño, y esto dio pie a que estuviera presente en el lugar cuando Luffy golpeara al Tenryubito. Al enterarse de que lo hizo para proteger a un Gyojin, cualquier tipo de dudas que tenía respecto a si Luffy era o no el salvador que la leyenda decía que eventualmente llegaría se disiparon. Luffy era el Nika del que tanto escuchó hablar en su niñez, y fue por esa razón que decidió oponerse al objetivo de capturar a todos los piratas implicados en el incidente, mandando a todos los Mugiwara a sitios distintos del mundo con sus poderes. De esa manera evitó que fueran capturados por el almirante Kizaru y los pacifistas. Esa fue, según él, la huella silenciosa que decidió dejar en su mundo, apostar por ese chico en pro de conseguir el futuro mejor. Para este punto Kuma estaba completamente convencido de que Luffy sería el salvador del mundo, y tras este incidente Saturn se puso en contacto con Vegapunk para exigirle que colocara un sistema de autodestrucción en el cuerpo de Kuma, esto para asegurarse de que si llegase a fallar en algún momento pudieran deshacerse de él. Vegapunk intentó negociar con él pidiéndole que le dejara mantener parte de la conciencia de Kuma en su cuerpo, pero Saturn lo rechazó, y esto nos lleva al momento en el que nuestro protagonista debía pagar las cuentas de su destino. El día de su borrado de conciencia llegó. Al estar con Vegapunk, este le pidió que le programara para que pudiera cuidar del barco de los Mugiwara en Shabondi mientras ellos regresaban, petición a la que Vegapunk accedió. Posteriormente Kuma creó una copia de todos sus recuerdos en forma de burbuja con sus habilidades, la cual más adelante el científico mantendría en una habitación de Egghead. Y ya con todos los preparativos, nuestro héroe aprovechó sus últimos momentos de conciencia para recordar todo el camino que había recorrido, junto a todos los amigos que había hecho a lo largo del mismo. Esto decidió representarlo Ichiro Oda, el mangaka de esta historia, con una de las páginas más hermosas que ha dibujado hasta ahora, en donde podemos ver a Kuma corriendo por los distintos momentos de su vida, recordando a sus padres, a Ivankov, a Ginny de niña, a los revolucionarios
funcionarios, a sus amigos del reino, a Ginny de adulta. Justamente cuando se le imaginaba así, se tropieza un poco al correr, representando así el punto más oscuro de su vida. Sin embargo, luego también aparece Bonnie de bebé y vuelve a enderezar su postura, representando así que este fue el factor que recondujo su camino. Por último, recuerda también a Vegapunk, el responsable de curar a su hija, y al final, su silueta se pierde en el horizonte mientras comentaba dentro de sí mismo lo mucho que se alegraba de haberles conocido a todos. Y así ahora nos vamos a Vegapunk, quien se encontraba al frente de la palanca que accionaría el borrado de conciencia. Al ser él el verdugo de su amigo, tuvo la necesidad de dedicarle unas últimas palabras, con las cuales se aseguró de dejarle bien en claro que nunca le causó problemas a nadie, mas sin embargo, tras su muerte, sí que le ocasionaría dolor a todos los que le querían, diciéndole también que él no solo era un héroe para su hija Bonnie, sino que lo era también para todos los que le conocieron. Y tras recibir el agradecimiento por parte de Kuma, el científico bajó la palanca, poniéndole fin así a la vida de nuestro querido protagonista. Mientras eso ocurría, se logró escuchar de fondo la voz del Buccaneer en un diálogo que tuvo previamente con Vegapunk. En este le pidió que cuando viera a su hija Bonnie se encargara de desearle por él un feliz 10º cumpleaños, siendo estas unas palabras que pesan mucho, ya que recordemos que era la edad máxima a la que calculaban que Bonnie llegaría por culpa de su enfermedad, pero que gracias a todos los sacrificios, ahora esta se extendería hasta tener una vida normal. Este momento de la historia es particularmente doloroso porque Oda decidió vincularlo con el final del flashback del personaje, el cual recordemos que estábamos viendo a través de Bonnie, quien se metió en los recuerdos de su padre que estaban almacenados en Egghead, por lo que pudimos ver en primera plana cómo su queridísima hija sufrió al enterarse de todo lo que su padre hizo por ella, y el cómo decidió despedirse felicitándola por la nueva vida que tendría gracias a todo esto. Life is full of pain, but there is also love and beauty. What am I gonna do now? Be grateful that for the first time, you see your life clearly. Sure. Perhaps you could help somebody. Helping makes you really happy. But I still don't believe in nothing. Often, neither do I. But then I meet someone like you, and everything makes sense. You're too smart for me, sister. I guess I'm afraid. There is nothing to be afraid of, Mr. Morgan. Take a gamble that love exists and do a loving act. Lastimosamente, luego del último acontecimiento mencionado, la historia de Kuma no recibió un punto y final. Esto debido a que su cuerpo quedó bajo las órdenes directas del gobierno mundial, razón por la cual sus intervenciones en la obra continuaron ocurriendo, siendo la primera de ellas su participación en la guerra de Marineford. Ahí evidentemente, debido a su condición, luchó a favor de la marina, y esto le llevó a eventualmente cruzarse con su antiguo amigo, Emporio Ivankov, quien había escapado de Impel Down junto con el grupo de Luffy, y que le estaba apoyando como retribución por haberle ayudado a salir de ahí. Al ver a su amigo, Ivankov intentó hacerle entrar en razón, dándose así un reencuentro bastante amargo, ya que al final del todo, Kuma no pudo mantener esa gran promesa que le hizo en su niñez de jamás olvidarse de su rostro. Sin buscarlo ni quererlo, Kuma le daría el peor golpe que le pudo haber dado a alguien que le tenía tanto cariño, y ese fue la indiferencia hacia su presencia. Claramente todos estamos al tanto de que esto se dio producto de una situación que nunca, mejor dicho, escapó de la voluntad del propio Kuma, puesto que su cuerpo ya no albergaba su conciencia, pero esto no evita que el suceso en sí mismo sea algo bastante triste en retrospectiva. Luego de esto, ambos personajes lucharían e Ivankov se enteraría de que su amigo estaba muerto por medio de Doflamingo, y la pelea se detendría al revolucionario alcanzar a derribarle. Más adelante la guerra terminaría y el cuerpo de nuestro héroe seguiría la misión que le programó Vegapunk, la cual justamente fue de las últimas voluntades del Buccaneer: proteger el hogar del muchacho a quien depositó toda su confianza, razón por la cual
cual estuvo durante los 2 años del salto temporal de la historia resguardando en Shabondi a Thousand Sunny. Esto hasta que Franky llegó al lugar para reencontrarse con sus nakamas, dando así por completada la misión, razón por la cual procedió a retirarse sin mediar ninguna palabra, algo que despertaría en el carpintero mucha curiosidad por sobre el acto en sí mismo y también un sentimiento de gratitud por haber protegido el barco que involucra su sueño. Esto sería algo que más adelante le comentaría a sus compañeros, razón por la cual en el futuro decidirían apoyarle en una cuestión sumamente importante. Pero volviendo al cuerpo del Buccaneer, la siguiente vez que le veríamos sería durante el Reverie. Ahí un Tenryubito le estaría castigando por proteger al Thousand Sunny usándole como esclavo y maltratándole. No obstante, el cuerpo sin conciencia del personaje no reaccionaría ante el hecho de volver al sitio en donde pasó una buena parte de los peores momentos de su vida, la Tierra Santa. Posteriormente sería ordenado por Saint Charles a capturar a la princesa Shirahoshi para apropiarse de ella. Sin embargo, todo esto fue detenido primeramente por otro Tenryubito, Saint Mjosgard, quien salvó a la sirena de ser esclavizada por su semejante, y posteriormente también por la aparición del ejército revolucionario, la cual daría pie a que se encontrara con varios de sus ex compañeros. Y es que resulta que Sabo, Morley, Lindbergh y Karasu tenían una misión que realizar en Mary Joyce, y aprovecharon la oportunidad para intentar salvar a su antiguo compañero sacándole de ahí. No obstante, antes de que eso ocurriera, otro personaje importante le vería en esa situación, y esa sería su hija, Jewel Riboni, quien como pudo logró adentrarse en la Tierra Santa para salvar a su padre también. Esto le llevó a coincidir con Sabo, y tras una conversación esta dejó que se llevaran el cuerpo de su padre hasta su base, ya que sería lo más conveniente para todos. Luego de un breve enfrentamiento contra los almirantes Fujitora y Ryokugyu, casi todos los revolucionarios lograron escapar de la Tierra Santa, cumpliendo todos sus cometidos, y encima también llevándose a Kuma, regresando así hasta la isla Momoiro, el reino que gobierna Ivankov, lugar en donde se establece actualmente los revolucionarios. Al estar ahí, Lindbergh intentó analizar el estado del cuerpo de Kuma. Sin embargo, eventualmente esto sería interrumpido por el propio Kuma, quien se puso de pie de repente y escapó de la isla usando los poderes de su fruta, dejando así atónitos a todos sus antiguos compañeros. Tras esto, Kuma se estrellaría nuevamente contra la Red Line, la cual posteriormente escaló mientras los Marines le intentaron detener al interpretar este acto como un atentado. Kuma logró abrirse paso y llegar a la Tierra Santa, lugar en donde estaba Akainu esperando para confrontarle. A pesar del poder tan destructivo del almirante de flota, Kuma logró escapar del lugar usando nuevamente su fruta, y con ella cruzó a toda velocidad el Nuevo Mundo hasta llegar a Egghead. Y es que resulta que el cuerpo de Kuma de alguna u otra manera logró percibir que su amada hija estaba en peligro, por lo que cruzó prácticamente medio mundo para ir a ayudarla, y por lo mismo, tras pisar la isla del futuro, los Marines que ahí se encontraban no serían más que simples obstáculos que atravesó hasta llegar al origen del problema, o mejor dicho, el origen de los problemas. Esto porque el personaje que estaba sometiendo a su hija ante el peligro no era otro que Jay García Saturn, el villano de la vida de Kuma, quien se disponía a acabar con la vida de su amada hija atravesándola con una de sus patas. No obstante, el héroe de esta historia aún tendría cosas por realizar, por lo que cubrió justo a tiempo a Bonnie con su cuerpo usando su espalda como escudo para evitar que el ataque del miembro del Gorosei impactase en ella. Y tras esto, que no deja de ser una de las apariciones más épicas de esta obra, se volteó y de alguna u otra manera su cuerpo, aparentemente sin voluntad, recubrió su brazo con haki para posteriormente pegarle un puñetazo al villano que le mandó a volar por los aires. Esta acción, por muy simple que parezca, rompe la lógica dentro de la propia historia, ya que el haki en sí mismo es la manifestación de la voluntad del personaje, y al Kuma en este momento de ser simplemente un caparazón sin conciencia no tiene explicación lógica a dicho acto. El propio Vegapunk afirmó que la única razón que podría justificar que algo así ocurriera luego de que le retiraran la conciencia es que exista algo en la raza de los Buccaneer que les permita arraigar sus voluntades a su cuerpo hasta ese punto. Luego de esto, el cuerpo de Kuma no reaccionaría ante el mecanismo de autodestrucción que Saturn le ordenó a Vegapunk colocar en él, y tras una pequeña riña que involucró a Kizaru y algunos otros Mugiwara, el cuerpo de nuestro héroe dejó de responder. Esto luego de haber roto hasta las barreras de la vida y la muerte para salvar a su querida hija del causante de casi todas sus desgracias. Más adelante el conflicto de Egghead se resolvería, y los Mugiwara tomaron la decisión, con base en la protección que recibió el Sunny de su parte, de resguardar el cuerpo de Kuma y llevarse a Bonnie hasta donde fuera para asegurarse de que no les pasara nada a ambos, cosa que les llevó a Elbaf, sitio en donde actualmente se encuentra el héroe de esta historia.